Estamos enseñando hace unos días que hay plagas más mortíferas que el coronavirus, y una de ellas en este último tiempo es la plaga del antinomianismo. La gente, iglesias que sin ley se conducen, que no creen en los mandamientos, que creen que la iglesia de hoy día no tiene que guardar mandamientos. Tal cosa es una herejía y es una plaga tremendamente perjudicial para la obra del Señor. Dejamos el martes o jueves pasado, no recuerdo, lo dejamos en el capítulo 5 porque estábamos leyendo la carta que usan los antinomianistas para decir que no hay ley. Y así que lo dejamos en el capítulo 5 de Gálatas. Así que vayamos todos al capítulo 5 de Gálatas. Dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Alguien me lo puede explicar? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿De qué nos liberó Jesús? Del pecado, del poder del pecado. Nos liberó también de la consecuencia del pecado, es decir, de la maldición que acarrea romper la ley. Y lo que está hablando a los Gálatas también evidentemente es: estar libres con la libertad que ha dado el Señor al gentil, de no tener que guardar los mandamientos de Israel, los preceptos, los 613 preceptos que hay para el pueblo de Israel. No os volváis a esclavizar, y lo veremos cómo lo dice más adelante. Aquí yo, Pablo, os digo que, y este es el tema, lo que acabo de decir se confirma por el verso 2, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué significa la circuncisión? El pacto, o no, mejor dicho, la señal del pacto de Dios para con el pueblo de Israel, exclusivamente para con el pueblo de Israel. Y le dice al Marc, al Nacho, al Salvador, al Ramón, a nosotros nos dice: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque tenéis lo mismo sin circuncisión por medio de la circuncisión de corazón. Es decir, repito, Pablo odia, desprecia, detesta la judaización del gentil. Los gentiles no tenemos por qué guardar los 613 preceptos de Israel, porque el guardar los 613 preceptos de Israel provoca en sí mismo circuncidarse, y ahora lo veremos más adelante. Y otra vez testifico a todo hombre, fijaros, escuchad, muy importante, para los que digan que los judíos no deben guardar la ley. Este texto los contradice. Repito, para los que digan que los judíos hoy mismo, si son cristianos, no deben guardar la ley, este texto los contradice. Dice: y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que dice, que está obligado a guardar toda la ley. Un judío circuncidado o un gentil circuncidado está obligado a guardar toda la ley.
¿Lo entendéis así? ¿Dice eso la palabra del Señor? Es que me miráis con una cara. Vamos a seguir. Palabras fuertes que usa Pablo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Atención, muy importante. En estos días algunos hermanos de la iglesia, algún familiar suyo en los estados, están escuchando los mensajes, le están poniendo mensajes en contra de los judaizantes, porque de nuevo somos judaizantes ahora. Hace un tiempo no lo éramos, ahora volvemos a serlo, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros lo que dice aquí la palabra del Señor. De Cristo os desligasteis. Esto es judaizar. Esto significa judaizar. Esto es lo que Pablo odia. Esto es lo que, hermanos, guardar la ley no ofende el sacrificio de Cristo. Es muy importante esto, por favor, que alguien lo apunte. Que luego, por favor, que alguien lo apunte. Guardar la ley no ofende el sacrificio de Cristo. Lo que ofende el sacrificio de Cristo es justificarse por guardar la ley. Es decir, eso minimiza la obra de la cruz. Los que por la ley se justifican, abortan la preciosidad, el diamante, el brillo del sacrificio de Cristo. Por eso dice el 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Está hablando de judaizar, está hablando de judaizantes, y dice, de la gracia habéis caído. Repetimos, muy importante. ¿Es guardar mandamientos ofensivo a la gracia de Dios? De ninguna manera, porque Pablo los guarda todos. Lo que es ofensivo a la gracia de Dios es los que se justifican por guardar mandamientos. Es que el gentil lo tiene todo ya y quiere circuncidarse y guardar la ley, y de esta forma justificarse delante de Dios. Esto ofende directamente al brillo, a la excelencia, a la santidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Luego, quien guarde mandamientos, ya puede ser gentil o judío, y se justifique delante del Señor, está ofendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, atención, para los que digan que Israel ya no es nada y que ellos son todo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Qué es la circuncisión? Pueblo de Israel. Ni la incircuncisión tampoco. No dice la circuncisión no vale nada, pero la incircuncisión sí. Dice ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe. Y atención, este texto resume toda la carta a los Gálatas. 5, 6. Resume todo el mensaje que quiere decir Pablo. Lo repito. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, y atención, lo siento, antinomianistas, sino la fe que ¿qué hace? Que obra. No lo habéis pillado. Otra oportunidad. Sino la fe que obra por el amor. Es decir, ya no guardamos mandamientos para ser justificados, ahora obramos por amor. Aplaudid al Señor. Ya no guardamos mandamientos para ser aceptos delante del Señor, porque lo único que me hace acepto delante del Señor es Cristo. Nuestras mejores obras delante de Él sin Cristo son como trapos de inmundicia, pero aún lo más pequeño en Cristo es una obra divina, es una obra preciosa delante de Dios. Repito el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué hace la fe verdadera? Obra. Repito, ¿qué hace la fe verdadera?
La fe verdadera deja el tabaco, la fe verdadera deja el alcohol, la fe verdadera deja la droga, la fe verdadera perdona, la fe verdadera deja la cultura, la fe verdadera deja las costumbres, la fe verdadera deja la idolatría. ¿Por qué? Porque la fe verdadera tiene mandamientos para obrar por amor. Es así de sencillo y de profundo también. Y quien no tiene esa fe verdadera, no tiene a Cristo, aunque sea circuncidado o aunque sea incircunciso, de nada vale, sino la fe verdadera que obra por el amor. Y ahora les exhorta: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Entendéis el texto? Repite Pablo: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, todo mensaje judaizante no procede de Cristo. Todo mensaje que pretenda justificar al pueblo por las obras no procede de ¿quién nos llama? Cristo nos llama, no procede de él. Y dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo está diciendo que quien predique ese evangelio de justificación por causa de las obras llevará una sentencia delante del Señor, sea quien sea, el más pintado, sea quien sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Está diciendo Pablo: yo ahora ya no predico la circuncisión. No predico que el gentil se circuncide. En tal caso, si lo predicara, porque también era Pablo acusado de predicar la circuncisión, porque él mismo practicaba todo y absolutamente todo rito, costumbre que dejaba por ende y por categoría de ser circuncidado. Todo aquello que Israel tenía que hacer lo practicaba Pablo. Y aquí dice en el verso que hemos leído: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, no, los que me persiguen son los circuncisos, pero como predico al gentil que no se tiene que circuncidar, por eso sufro persecución. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claro, el tropiezo de la cruz provoca lo que dice también, y vamos a leer, si queréis, el verso 12 del 6, porque es el mismo tema: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Es decir, en aquella época, si un gentil no quería ser perseguido, se circuncidaba y ya no era perseguido por los judíos. Hoy pasa al revés, ¿eh? Quien guarda la ley y los mandamientos por amor, quien obra por amor, es perseguido por toda la iglesia. Muy bien. Y la siguiente frase de Pablo es totalmente brusca: ojalá se mutilase los que os perturban. ¿Entendéis este texto? No, pensad bien. Algunos que quizás no entendáis el rito de la circuncisión, sí, la mayoría lo sabéis, ¿verdad? Está diciendo Pablo: ¡zup! Ojalá se mutilasen a saco. Es lo que dice Pablo, hermanos. Claro, aquí está muy escondido, pero yo no me lo imagino diciéndolo así de fino, ¿eh? Aparte va con símbolos de exclamación. Está diciendo: madre mía, si lo estuviera delante y pudiera hacerlo yo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahí lo dejo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa no uséis la libertad como ocasión para la carne? Porque hay gente que, repetimos lo que dijimos el domingo, que usa la gracia como libertinaje. Es decir, ya no estamos sujetos a la maldición que nos provoca el romper los mandamientos, porque por gracia somos salvos. Luego, como por gracia somos salvos, hagamos lo que queramos.
Aquí dice Pablo, no puede ser así. No uséis la libertad como ocasión para vuestra carne. ¿Entendéis? No sé si lo entendéis. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, fijaros que aquellos que aún creían, que guardaban toda la ley y eran fenómenos, aún tenían celos entre ellos. Y ahora, a partir del verso 16, ocurre algo fantástico. ¿El qué ocurre? Que esta carta que usan los antinomianistas para juzgar que ya no estamos bajo los mandamientos del Señor ni debemos cumplirlos, Pablo, de una forma magistral, totalmente magistral, exhorta a la iglesia de Galacia por medio de los mandamientos encubiertos en los pecados. ¿Me habéis entendido? Lo voy a repetir. Pablo exhorta a la iglesia de Galacia por medio de la ley encubierta en los pecados. Vamos a leerlo. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... Usted no puede hacer lo que quiere. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que Dios quiere, ¿no? No lo que usted quiere, lo que Dios quiere. ¿Cómo sabe usted lo que Dios quiere? Por los mandamientos, hermanos. ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mí? Por los mandamientos. Haz esto, no hagas lo otro, no digas así, ves así, perdona, ama. Por los mandamientos. Por los mandamientos yo sé lo que quiere Dios de mí. No por sentimientos, rabasallas y revelaciones. No por eso no. Lo que quiere Dios de mí está escrito. Una frase que me gusta decir: si alguien quiere oír la voz de Dios y hace tiempo que no la oye, que abra su Biblia. Y que lea en voz alta. Si abres la Biblia y lees en voz alta, escuchas la voz de Dios. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Ya no estáis bajo la ley. Y ahora, atención, importante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué dice? Casualmente, esta obra de la carne está en el Decálogo, Éxodo 20:14, que dice: no cometerás adulterio. Es decir, por medio de un pecado, Pablo predica la ley. No lo habéis entendido. Por medio de enumerar un pecado, Pablo está sometiendo a Galacia a la ley. No cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, Éxodo 21, inmundicia, lascivia. Todas estas obras son transgresiones a los 10 mandamientos. Todas y cada una de ellas agreden al Decálogo. Y evidentemente amarás a tu prójimo como a ti mismo, y al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Que esto no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento también. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Orgías significa fiestas donde se bebe y se baila. Y dice: y cosas semejantes a estas, que la lista es interminable, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de los cielos. Y ahora si le preguntamos a Pablo, ¿por qué, Pablo, estás diciendo que las obras de la carne son adulterio, por ejemplo? Pablo te diría, porque en Éxodo 20 lo dice. ¿Lo pilláis? ¿Por qué, Pablo, me estás diciendo que no puedo idolatrar? Porque en Éxodo 20 lo dice. ¿Lo entendéis, hermanos? Estamos recibiendo mensajes de algunas partes del mundo de lo importante que es estas enseñanzas. No, bueno, el Señor sabe por qué lo hace y yo no me imaginaba que fuera así de esta manera, pero es muy importante, es cuestión de vida o muerte. Si le preguntamos a Pablo, ¿y por qué no podemos hacer todo esto? Porque Dios lo dice, ¿dónde? En Éxodo 20. Y dice que quien practique tales cosas, lo dice, quien practique tales cosas, lo siento. Por eso hay iglesias que lo practican y no saben este texto. Porque no hay ley para ellos. Porque están bajo la gracia. Y la gracia les cubre todo. Y están practicando idolatrías, están practicando hechicerías, están practicando fiestas donde se bebe y se baila, que subvenciona la iglesia, incluso miembros de la iglesia, y estas gentes se creen que se van a ir al cielo. Cuando la Biblia dice literalmente que los que practican tales cosas, literal, no heredarán el reino de Dios. Lo fuerte de todo esto es que habla en futuro, heredarán como futuro, pero tampoco es herencia en el presente. No es el reino de Dios esas iglesias. ¿Que puede haber salvos? Claro que sí, y en la católica, y en los testigos, claro que sí. Pero tales personas que practican tales cosas, lo dice aquí, hermanos, no es que no, es aquí, lo está escrito, no heredarán el reino de los cielos. Quien prepara una fiesta con alcohol para que se beba y se baila, no heredará el reino de los cielos. Es que yo no lo practico, es una vez en la vida. Cuantos hijos tengas, así cuantos hijos casarás. Lo has practicado. Como no te arrepientas, te vas al infierno. Es que yo voy a dar testimonio, qué guapo, pues demos testimonio en las discotecas. Demos testimonio en los lugares de desnudez. Es que yo me bebo un agua, vayamos. Es que doy testimonio. No, allí no iría nunca. Ah, pero aquí sí, porque allí quien lo provoca es un demonio, pero aquí quien lo provoca es un falso cristiano que te crees que es cristiano y no lo es. Está escrito, quien practique tales cosas no heredará el reino de Dios. No lo digo yo, no os enfadéis conmigo. Tengo tanta carga, la gente se enfada conmigo. Pero es que no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Y ahora contradice, como Pablo de una manera magistral, lo que provoca guardar mandamientos por medio del fruto del Espíritu. Es decir, primero ha predicado los mandamientos por medio de pecados y ahora predica los mandamientos por medio del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque quien ama al Señor ama. Quien practica Éxodo 21 ama. ¿Lo pilláis? Vale. Entonces también dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo puedo, Pablo, manifestar estas obras? ¿Por medio de sentir a Dios? No, guarda los mandamientos. ¿Dónde están? Éxodo 20, guárdalos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas sus fuerzas y tendrás gozo, habrá benignidad en ti, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe no es la fe esta que nos pensamos, fe es fidelidad. Fe es fidelidad. Contra tales cosas, evidentemente, no hay ley. Pero los que son de Cristo, y aquí ya rubrica esta magistral enseñanza,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los que son de Cristo crucifican la carne guardando mandamientos y han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No dan rienda suelta a hacer lo que quieren, porque hay mandamientos que cumplir. Crucifican la carne para guardar mandamientos. Y Pablo, ¿cómo se crucifica la carne? Lee Éxodo 20. ¿Y cómo puedo crucificarla? Bueno, dice Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 20 habla de no codiciar, crucifica la carne no codiciando. Esfuérzate en los mandamientos, crucifica la carne, no para justificarte, eso hace vano la cruz, pero sí, como dice, el que obra por amor. El que obra por amor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo se ha malinterpretado, verdad? Vivir por el Espíritu, a mí me habían contado que era aquello, Benny Hinn, con una paloma aquí, y ir orando por la gente, cae, soplando, sopla, cae, ahora recibe, vive por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es guardar mandamientos. Por amor. No como modo de justificación. Por amor. Por amor a mis hermanos no haré esto. Por amor a mi hermana no haré esto, por amor a mi esposa, por amor a los que tengo al lado, por amor a mi hijo, por amor a Dios. Haré, no haré, no haré. Los sís y los nos. Es la Biblia, hermanos. Es la Escritura. Y el capítulo 6, si queréis lo leemos de tirada porque ya no habla o casi no habla de esto. Hermanos, si alguno fuere... 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Dónde está la envidia si no en Éxodo 20 reflejada? Pablo predica mandamientos por medio de predicar pecados. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, el pecado, la falta, se restaura. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice? ¿Cómo que dice? Anda, pues así que Cristo tiene ley. Y yo no lo sabía. A mí me habían dicho que no. Y aquí dice, cumplid así la ley de Cristo. Pero no, seguro que se lo inventa Pablo esto. Se lo está inventando, ¿no? Y así cumplid. ¿Qué dice? Cumplid. ¿Cómo se cumple? Guardando mandamientos. La ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿cuántos no son nada? ¿Y cuántos muchas veces se creen algo? Yo me creo algo y no soy nada. No soy nada. Asimismo se engaña. Así que cada uno someta. Atención, hermanos, otra vez, fijar, es brutal. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Un momento, pero Pablo, ¿no nos acabas de decir que las obras no cuentan? ¿Qué es la obra, hermanos? Es brutal como el Señor inspira. Es que no tengo nada apuntado, es alucinante. ¿Qué es la obra? ¿Qué es una obra? Por favor, participemos. ¿Qué es la obra? ¿Cómo? Un acto de obediencia. ¿A obediencia a qué? A un mandamiento. Y aquí, porque los antinomianistas dicen, nada es por obras, nada es por obras. No, si no nos salvamos por obras, es por pura gracia. Pero ahora dice Pablo, que cada uno ponga a prueba su obra. Lo guapo de todo esto, que es guapísimo todo esto, es que la supergracia que hoy se predica y dice que ya no hay obras,
Tiene que arrancar páginas enteras de la palabra, como por ejemplo, en todas las 7 iglesias del Apocalipsis, todas, sin excepción, las 7 iglesias del Apocalipsis empiezan así: yo conozco tus obras. Mis muelas, pues para que el Señor haya abolido las obras, en todas dice: conozco tus obras. Así que Dios se fija en las obras. Se fija en las obras el Señor. Y la obra es un acto de obediencia a un mandamiento. Dios está esperando obras, pero no obras que mutilen la cruz, sino que la cruz sea el trampolín de esa obra. La obra que te justifica a ti es una obra maldita. La obra que da gloria a la cruz es la obra que desea Dios. Aleluya. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno... ¿Por qué? Porque es precioso esto, no podemos pasarlo, no podemos usarlo. ¿Cómo me puedo gloriar en una obra? Porque estamos diciendo que el que se justifica por obras es maldito. ¿Cómo me puedo gloriar en una obra? Lo acabo de predicar. ¿Cómo me glorío de ofrendar bien? ¿Cómo me glorío de orar por mis enemigos? Me glorío de ofrendar bien, de decir: soy justo, lo estoy haciendo bien, esto delante del Señor me justifica. Yo estoy orando por mis enemigos, como dice la palabra, y esto me eleva delante del Señor. No, de ninguna manera. Uno, como dice aquí Pablo, se puede gloriar respecto de sus obras si sus obras dan gloria a Dios. Si la dirección de esa obra es Dios y no uno mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La dirección de esa obra es la gloria de Dios y no uno mismo. De aquí y ahí que el Señor habla tanto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ofrenda: que no conozca tu derecha lo que hace tu izquierda. O al revés, tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, entra en tu aposento solos. Cuando ayunes, afeítate. No te gloríes en ti mismo, que la gloria se la lleve Dios. Porque cada uno llevará su propia carga. Anda, pues si dicen los de la gracia que ya no hay cargas, pero bueno, es igual. No los de la gracia, entendedme, los de la gracia barata, entendedme. Verso 6: el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Toma. Mirad, aquí estos que os instruyen, tenéis la obligación de hacerlos partícipes de toda cosa buena. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Anda, y ahora es brutal porque es que es muy guapo esto, porque este texto es un texto que habla de la ley de la restitución. Este texto es de la Torá, hermanos míos. Pablo está usando la Torá para hablar a Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ya le dice: porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ley. ¿Veis cómo Pablo usa lo único que tiene, que es la ley, para predicar? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano: todos los que quieren agradar en la carne, ya hemos leído este texto, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, atención, el celo de Pablo sigue vivo por la ley. Escuchad, el celo de Pablo sigue vivo por la ley. Sigue siendo celoso
de la ley. Y aquí lo demuestra, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Se ofende porque es una circuncisión justificativa, no una circuncisión que obra. Ni aun los que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, aleluya, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo ya no se gloría en la marca que tiene en su cuerpo como símbolo del pacto de Israel. Pablo se gloría en la cruz de su Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, repite, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Impresionante, al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Vaya sentencia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Más que una circuncisión, es las marcas del Señor. Aleluya. Está hablando de marcas que hacen sangrar. Y dice, nadie me cause molestias. No, dejarme estar, porque traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu, perdón. Amén. Amén y amén. Necesario también. Esto es una doctrina de la Iglesia del Camino. Es una nueva doctrina. Esto es algo nuevo que está enseñando el Mark y hay gente que va detrás de esto. Esto es algo nuevo. Mirad, hermanos. Leo la confesión Westminster, que es una de las confesiones más usadas por la Iglesia en el tiempo actual, usada por iglesias reformadas, etc. La confesión Westminster dice en el párrafo 40 y se hace una pregunta: ¿qué reveló Dios primero al hombre como regla de obediencia? La regla que Dios reveló primero fue la ley moral. Repito, confesión Westminster. Se hace la pregunta: ¿qué reveló Dios primero al hombre como regla de obediencia? La regla que Dios reveló al hombre como regla de obediencia fue la ley moral. Romanos 2:14. Párrafo 41. ¿Dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Confesión Westminster. En los 10 mandamientos. ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos como hemos predicado aquí? El resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37. Repito que estos textos son antiguo testamentarios repetidos por el Señor en el Nuevo Testamento. Confesión Westminster. Luego, la confesión Westminster profana el día de reposo de esta manera. Y lo digo como dato a añadir. ¿Qué requiere el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, porque la confesión Westminster los predica a todos, predica los 10 mandamientos. ¿Qué requiere el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento requiere que santifiquemos para Dios los tiempos que Él ha señalado en su palabra. Fíjense que bien lo dice aquí, los tiempos señalados en su palabra, y específicamente un día de cada 7 como un reposo santificado para Él. ¿Cuál día de los 7 ha señalado Dios para el descanso semanal? Y aquí profana la Escritura. Desde la creación del mundo hasta la resurrección. ¿Lo pilláis? Desde la creación del mundo hasta la resurrección, Dios señaló el séptimo día. Séptimo día es sábado en la Biblia. Día de reposo.
y a partir de entonces el primer día de la semana para continuar hasta el fin del mundo, siendo este reposo cristiano. O sea, es que lo profana lo dice, venga, yo corto y pego. Es aquello, ¿sabes? Cortar y pegar, que se hace en un ordenador. Y fíjense el texto que pone para afirmar esta verdad. Éxodo 27. Perdón, Hechos 27, perdón, Hechos 27. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Fíjense el verso que usan para decir que Dios ha cambiado el día séptimo por el día primero como día de reposo. Un texto absolutamente que no habla absolutamente para nada de reposo, descanso. Sí que habla de que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y hay razones obvias. Primera razón, porque no podían entrar en las sinagogas el día antes, que era el séptimo. Y el día de después se reunían con los judíos, los gentiles, y entonces se predicaba la palabra del Señor en alguna casa. Pero escuchen bien, y esto ya lo tocaremos el día que el Señor lo permita y que nos permita ser consecuentes con esta verdad. Nunca, de Génesis hasta Apocalipsis, repito, nunca desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios cambia el día del Señor, el día de reposo, de sábado a domingo. Es decir, aun en el Nuevo Testamento, el día sábado se llama día de reposo. Pero la Iglesia Católica cambió ese día porque el día de la resurrección, que es domingo, coincidía con el día de descanso de Roma, dicho sea de paso, Dom, el día del sol. El día del sol era el día que se celebraba el nacimiento del sol, y ese día se celebraba el descanso en Roma. Luego Roma cambió el sábado por el domingo y el catolicismo nos dejó este cortar y pegar de esta manera. Pero ningún discípulo, absolutamente ningún discípulo de los discípulos se atrevió a cambiar el día sábado por el día domingo. No existe tal cosa en la palabra. Es un cortar y pegar. Por eso, de todas las confesiones, la Iglesia del Camino se queda con el Catecismo Menor Bautista. Y ahora lo leo. La Confesión Bautista. A ver si ahora se me ha ido. Bien. Y difiere bastante de lo que dice Westminster. ¿Qué reveló Dios al hombre? Párrafo 41. ¿Qué reveló Dios al hombre como regla de obediencia? Confesión Bautista. La regla que Dios reveló al hombre para obediencia es la ley moral, Deuteronomio 10:4, Mateo 19:17, la cual se resume en los 10 mandamientos. Es decir, que no estamos tan locos, hermanos. Que los bautistas hace siglos esto ya lo constataron como predicado y como norma de vida para el pueblo cristiano. ¿Lo entendéis? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Y ahora empieza a predicar los 10 mandamientos. Y sobre el cuarto es interesante. Dice así, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y cita la palabra mucho mejor que la confesión Westminster. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que están en ellos, y descansó el séptimo día, por lo cual bendijo el Señor el día de reposo y lo santificó. ¿Saben qué significa santificar? ¿Qué significa? Apartar. Bueno, pues ¿cuándo? ¿Me pueden decir a mí cuándo el Señor apartó el domingo?
¿En qué texto está? ¿Cuándo el Señor santificó el domingo? No existe, hermanos, tal cosa. ¿Qué se requiere en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento requiere que separemos santos para el día, para Dios, aquellos tiempos que Él ha mandado su palabra, expresamente uno de los 7 días para que sea un reposo santo y dedicado a Él. Levítico 19:30, Deuteronomio 5:12. Fijaros que los bautistas se apoyan en el Nuevo Testamento para predicar a la iglesia. No han nombrado ni un solo texto del Nuevo. Se apoyan en el Antiguo Testamento y no judaizan, hermanos. La confesión bautista no judaiza. Es una confesión bastante acertada. Y más de lo mismo. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué cito esto? Para que no os veáis separados de la doctrina, hermanos míos, que muchos hombres, muchos puritanos, muchos hombres del Señor han tenido como norma de vida. Solamente que es en este siglo, el siglo más peligroso de la historia de la Iglesia, en que esto sucede así.